Hola, estimada clase. Hoy en una clase más, para la redundancia, de macroeconomía, clase número 8, la demanda agregada, construcción del modelo ISLM. Mi nombre es Jonathan Salas, economista, y la fuente de toda esta información es del libro de Gregory Mankiw posteriormente. Entonces, empecemos. En este capítulo veremos lo que es la curva del modelo ISLM y su relación con las aspas keynesianas, el modelo de fondos prestables, la LM y su relación con la teoría de las preferencias por liquidez y como resultado el modelo ISLM que determina la renta y el tipo de interés a corto plazo cuando los precios son fijos. Luego tenemos en contexto que el capítulo también desarrolla el modelo ISLM, la base de la curva de la demanda agregada. Nos centramos también en el corto plazo y por lo tanto suponemos que el nivel de precios va a ser fijo, por lo que la curva de la oferta agregada en el corto plazo va a ser horizontal. En este caso tenemos el aspa keynesiana. ¿Qué es el aspa keynesiana? Es un modelo simple de economía cerrada en el cual la renta está determinada por el gasto. Esto debido a la teoría de John Maynard Keynes. Vamos definiendo cada uno. I va a ser inversión planeada. E va a ser igual a gasto planeado igual a consumo más inversión más gasto planeado. Entonces, toda la ecuación E es igual a C más I más G es igual a gasto planeado. Luego tenemos la Y, que es igual al PIB real, que es igual al gasto efectivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta E es igual a gasto planeado y Y es igual a gasto efectivo. Además de esto, la diferencia entre el gasto planeado y el gasto efectivo nos dará igual a la inversión imprevista en existencias. Sigamos por acá. Elementos del aspa keynesiana. ¿Listos por acá? Listo. Elementos del aspa keynesiana. Entonces vamos a tener la función de consumo. Consumo es igual a consumo que está en función de la producción menos T. ¿Y qué es T? Los intereses. La tasa de impuestos. Los impuestos es T. Variables de política. El gasto puede ser fijo o puede ser fluctuante. La G que no tiene la rayita arriba, el periódico, lo genera como un gasto fluctuante y la G que tiene la rayita arriba sería un gasto fijo. Entonces, en este caso, el gasto es igual al gasto fijo, igual que tenemos los impuestos y por ahora la inversión planeada es exógena, o sea, la inversión también va a ser inversión respectivamente. Luego tenemos el gasto planeado y el gasto planeado es igual a E, que va a ser igual al consumo, que está en función de la producción, los impuestos, taxes, que son fijos, más la inversión fija, más el gasto fijo, ¿verdad? Luego tenemos la condición de equilibrio, donde el gasto efectivo es igual al gasto planeado. Tenemos que tener en cuenta que en el equilibrio no hay inversión imprevista en existencias. Las empresas están vendiendo todo lo que han querido vender. Tenemos que tener en claro lo siguiente. Ahora vamos con el gráfico del gasto planeado. Además, tenemos el gráfico del gasto planeado. En el eje Y, el gasto planeado E, y en el eje X, renta y producción. También tenemos PMC, que es producción marginal de consumo, y el gasto planeado, que hace referencia a C más I más G. Ahora, ¿por qué la pendiente? Entremos a la siguiente encrucijada. ¿Por qué la pendiente de E es igual a la propensión marginal de consumo? O sea, ¿por qué la pendiente E es igual a el gasto planeado? Con I y G exógenos, el único componente que cambia con las variaciones de la renta es el consumo. Un aumento de la unidad en la renta provoca que el consumo y por lo tanto E aumente en una cifra igual a la propensión marginal a consumir. Y así sucesivamente. También tenemos que recordar que la proporción marginal del consumo es igual al aumento del consumo resultante de un incremento en la unidad de la renta. Esto debido a que los impuestos aquí son exógenos. Un aumento de la unidad en producción provoca un aumento en la unidad de la renta disponible. Pasemos a la siguiente parte. Por acá vamos a encontrar que graficando el equilibrio entre el gasto planeado y la producción, los dos me tienen que dar exactamente iguales.
Ahora tenemos la siguiente encrucijada, vamos a completar. Tenemos el gasto planeado igual a la producción o a la renta. Entonces tenemos que E es igual a y E es igual a C más I más G respectivamente. Esto nos da como referencia el punto de equilibrio, que es el valor de la renta en la que se cruzan las curvas. Asegurarse que sus estudiantes, asegurarse muy bien que debemos estudiar esto de una perspectiva de un punto de equilibrio. Ahora tenemos que entender lo siguiente. La renta de equilibrio aparece en ejes horizontales y verticales. La respuesta a esta encrucijada es que el equilibrio es medido en el eje vertical y la producción es medida en el eje horizontal. Pasamos por acá y tenemos lo siguiente. Vamos a tener igual un aumento en las compras del Estado y esto va a provocar que Y1, ahora hay una caída no prevista de las existencias y entonces las empresas aumentan la producción y la renta sube hacia un punto de equilibrio. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué la distancia vertical del desplazamiento de la curva de E es igual al cambio en G? Para cualquier valor de la producción, un aumento en G por valor del cambio de la misma producción nos daría lo siguiente. Entonces, recapitulando, el desplazamiento de la curva E es igual al cambio en G. Para cualquier valor de producción, un aumento de G por valor en el cambio en G provoca un aumento en E por la misma cantidad. Si Y1 hay ahora un agotamiento imprevisto de las existencias, porque la gente está comprando más en lo que están produciendo. Entonces, el gasto de E es mayor que el gasto de Y. Luego tenemos la diferencia entre la producción y entendemos lo siguiente. Y es igual a C más I más G, que es nuestra condición de equilibrio. Los cambios en la producción formarán cambios en C, cambios en I, cambios en G, que son las variaciones respectivas, lo que nos da a entender también que el cambio en C más el cambio en G nos daría la propensión marginal de consumo multiplicada por el cambio de Y y el cambio de G. En variaciones, ¿por qué I es exógena? ¿Por qué? Porque el cambio en C es igual a la proporción marginal de consumo multiplicada por el cambio en Y. Entonces, aquí agrupamos los términos de Y al lado izquierdo, obteniendo lo siguiente. 1 menos la proporción marginal de consumo en la esquina superior, esquina inferior izquierda, por los cambios en Y es igual a los cambios en G. Entonces, tenemos que tener entendido que los cambios en Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos la proporción marginal de consumo por el gasto respectivamente. Por acá. Ahora vamos a hablar de lo que es el multiplicador de las compras del Estado. La definición es que el argumento de la renta del resultado de un aumento de 1 generará cambios en G. En este modelo es multilateral con compras del Estado. Entonces tenemos la siguiente situación. Cuando el Estado incrementa la renta, el resultante de un aumento en una unidad, ¿verdad?, provocará que en G un cambio. Sin embargo, G es una variable real así como lo es Y. Por lo tanto, si se desea ser más preciso, puede considerarse definir el multiplicador como el aumento en la renta resultante de un aumento en la unidad de G. O sea, un aumento en G provoca que la renta aumente 5 veces más respectivamente. Por acá. Ahora, ¿por qué el multiplicador es mayor a 1? Inicialmente, un aumento en G provoca un aumento igual en Y, lo que nos está diciendo que los cambios en Y son igual a los cambios en G, pero un aumento en Y va a provocar un aumento de consumo. Entendemos que Y es la producción. Posteriormente, un aumento en la producción fomenta más consumo y más producción. Por consiguiente, el impacto final sobre la renta es mucho mayor que el cambio inicial.
Es mejor si se les da un ejemplo concreto, vamos a darnos de esta manera, se puede explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, suponemos que el gobierno gasta una cantidad adicional de 100 millones en defensa, por ejemplo, en lo que es armamento. En consecuencia, los ingresos de las empresas de defensa aumentan en 100 millones, lo que representa siempre un ingreso para alguien más. Algo de esto es para pagar los trabajadores, ingenieros, directivos, y mientras que el resto son beneficios que se reparten entre los accionistas. Por consiguiente, la renta aumenta en 100 millones, lo que provoca un cambio de 100 millones va a provocar un cambio en G. Las personas cuyo ingreso aumentó en 100 millones, 100 millones son también consumidores y gastan la misma fracción debido a la propensión marginal de consumo de su renta adicional. Supongamos, en este caso, que la proporción marginal de consumo es 8. Entonces el consumo va a aumentar en 80 millones. Tenemos que tener claro lo siguiente. Una proporción marginal de consumo de 0,8 provocará un aumento en 80 millones. Para ser breves, suponemos que estos se compran en automóviles, por lo tanto, el valor de 80 millones, o sea, se ven los ingresos y estos ingresos van a provocar un aumento de 80 millones. Y todos estos ingresos se convierten en la renta de alguna persona, ya sea trabajadores o accionistas. Ahora preguntémonos, ¿y qué hacen estas personas con sus ingresos adicionales? Los gastan una fracción 0,8 provocando un aumento del consumo de 64 millones. Entonces, si dividimos 8 y dividido entre 10, nos da 80 millones adicionales. Suponiendo que se gastan estos 64 millones en aceite para el automóvil o en una empresa que experimenta con un aumento de los ingresos, lo que se convierte en rentas para alguna otra persona. Los cambios en la producción, por ejemplo, en este caso de 64 millones, hasta ahora el impacto total de la renta es de 100 millones, más 80 millones, más 64 millones, lo cual mucho más que el aumento inicial del gasto del gobierno, pero este provoca y continúa un impacto final en la producción, logrando así un punto total de 500 millones. ¿Por qué? Porque el multiplicador fue igual a 5 como lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ver estos cambios respectivos en el siguiente gráfico por acá. Decimos que inicialmente el aumento impositivo reduce el consumo de E, lo que va a provocar, entonces que las empresas reduzcan la producción y la renta cae de nuevo, lo que va a provocar que también Y1 ahora hay una acumulación imprevista de existencias. Entonces, definamos esto de una manera más amplia. Tenemos lo siguiente, un aumento de los impuestos sería un buen ejemplo de esta situación. Supongamos que los impuestos aumentan, o sea, literalmente aumenta T, o sea, hay un cambio en T, dado que la inversión y el gasto son exógenos, no cambian. Sin embargo, el consumo depende de la producción y de los impuestos. Por consiguiente, a los valores iniciales de Y, un aumento del impuesto, o sea, un cambio en los impuestos provoca que la renta disponible caiga, o sea, en proporción al cambio de los impuestos, lo que provoca que el consumo caiga, y en la proporción marginal de consumo multiplicada por el cambio de los impuestos, dado el consumo que va a caer, el cambio en sí en el consumo es negativo. Por lo tanto, el cambio de consumo menos la proporción marginal de consumo por el cambio de los impuestos nos dará un resultado negativo. El consumo es parte del gasto planeado y la caída de C provoca que la renta provoca que la recta del E se desplace hacia abajo en la misma magnitud de la caída inicial de C. El valor inicial de producción, hay ahora una inversión imprevista en existencias. Las ventas caen debido a que han caído por debajo de la producción y la producción no vendida se suma a las existencias. En esta situación, las empresas reducirán su producción provocando que la producción total de renta y el gasto disminuyan. El nuevo equilibrio se encuentra en Y2, donde el gasto planeado nuevamente será igual al gasto dividido entre la producción efectiva y la inversión en existencias no planeadas será nuevamente igual a
0 respectivamente. Ahora tenemos, resolviendo los cambios en la producción, lo que veníamos explicando anteriormente. Cambios en la producción generan cambios en el consumo, cambios en inversión y en el gasto respectivamente. Condiciones de equilibrio, variaciones exógenas entre el ingreso y el gasto. Los cambios en el consumo provocan cambios en la proporción marginal de consumo, que va a multiplicar los cambios en la producción y en los impuestos. Resolviendo de esta manera, podemos determinar que 1 menos la proporción marginal de consumo multiplicado por el cambio en la producción va a ser igual a menos la proporción marginal de consumo por el cambio en los impuestos. Resultando final que el cambio en la producción, la división de 1 menos la proporción marginal de consumo, perdón, menos la proporción marginal de consumo, dividido entre 1 menos la proporción marginal de consumo multiplicado por los impuestos respectivamente. Ahora, si multiplicamos los impuestos, definimos el cambio de la renta resultante del aumento de 1 en los impuestos. Por lo tanto, llegamos a la siguiente ecuación de equilibrio donde nos dice de igualdad que los cambios en la producción divididos entre los cambios en los impuestos van a ser igual a la negativa de la proporción marginal de consumo dividido entre 1 menos la proporción marginal de consumo. Por lo tanto, vamos a agregar los valores. Si 0,8 es entonces el multiplicador va a ser igual a menos 0,8 dividido entre 1 menos 0,8. Por lo tanto, nos da menos 4 respectivamente. Ahora, el multiplicador de los impuestos. ¿Por qué es negativo? Pues un aumento impositivo reduce el consumo, lo que reduce la renta, Y si fuera mayor que 1, en valor absoluto, un aumento positivo tiene un efecto multiplicador sobre la renta. Y si es menor que el multiplicador de las compras del Estado, los consumidores ahorran una fracción de 1 menos la proporción marginal de consumo de un recorte impositivo, por lo que el aumento inicial en el gasto de un recorte impositivo es menor que un incremento equivalente en el gasto. Ahora tenemos la curva IS. La curva IS se define en un gráfico de todas las combinaciones entre la tasa de interés y la producción, que son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes. Esto es igual a que el gasto efectivo, o sea, la producción, y el gasto planeado. La ecuación es la siguiente, la de la IS. Producción es igual a C, que va a estar en función de la producción menos los impuestos, más la inversión multiplicada por la tasa de interés y el gasto respectivo. Tenemos lo siguiente por acá. Tenemos el gasto planeado y el gasto efectivo, su equilibrio respectivamente, combinados con las tasas de interés y la IS. Entonces, una caída en las tasas de interés va a provocar un aumento de la inversión, lo que va a provocar un aumento del gasto efectivo y un aumento de la producción. Aquí vemos donde la tasa de interés R1 es menor, es menor que la tasa de interés R2. Esto provoca un desplazamiento de la producción en el gráfico consecuente, el gráfico inferior, donde vemos que R1 al pasar a R2 lo que está provocando es aumento de la producción. ¿Por qué la curva IS tiene pendiente negativa? Una caída del tipo de interés induce a las empresas a aumentar su gasto de inversión, lo cual reduce el aumento en el gasto planeado, o sea, en G. Restablecer el equilibrio en el mercado de bienes de producción es igual al gasto efectivo de la producción misma, o sea que este mismo debe aumentar. También tenemos que tener en cuenta que esto es porque la producción es inversamente proporcional, la producción es inversamente proporcional a la tasa de interés. Ahora veámonos acá, la curva IS y el modelo de fondos prestables. Vemos aquí que la curva IS también puede derivarse a partir del modelo. Y empezamos, y esto se nos empieza a hacer más familiar entre los fondos prestables. Una caída de la producción de Y1 a Y2
provoca una caída de los ahorros nacionales. Recuerde que el ahorro es igual a Y menos C menos G, respectivamente. La caída en los ahorros provoca una reducción de la oferta de los fondos prestables. La tasa de interés debe aumentar para restablecer el equilibrio en el mercado de fondos prestables. Ahora podemos ver de dónde procede el nombre de la IS. Cuando el mercado de fondos prestables está en equilibrio, la inversión es igual al ahorro. Entonces, la curva IS representa todas las combinaciones de la tasa de interés y la producción, tal que la inversión, o sea, I es igual al ahorro, y de ahí la curva IS respectivamente. Luego tenemos lo que es la política fiscal y la curva IS. Por acá. Podemos usar el modelo IS para ver cómo la política fiscal, o sea, el gasto y los intereses, afecta la demanda agregada y la producción. Comencemos utilizando el aspa keynesiana para ver cómo la política fiscal desplaza la IS. Vamos por acá. Desplazamiento de la IS con una política fiscal. Vemos el gasto efectivo y el gasto planeado. Vamos adelantando un poquito acá. Podemos definir lo siguiente. La siguiente diapositiva nos da los siguientes dos propósitos. Primero, mostrar qué forma se desplaza. Primero mostrar que la forma en que se desplaza la IS cuando cambia el gasto. Y en segundo lugar, medir la distancia del desplazamiento. Podemos medir tanto la distancia horizontal como vertical del desplazamiento. De esta manera, la distancia horizontal de desplazamiento de la curva IS es el cambio en la producción, necesario para restablecer el equilibrio en el mercado de bienes, alto tipo de interés real e inicial cuando el gasto aumenta respectivamente. Dado que el tipo de interés permanece en R1 y la inversión también se mantendrá sin cambios, esta es la razón de que en el panel superior encontremos la inversión con R1 en la ecuación E. Para ambas curvas, el gasto, para recordarnos que la inversión y el tipo de interés no cambian respectivamente. Por lo tanto, para todo valor R, el gasto va a aumentar, el gasto planeado también y la producción también. La curva IS se va a desplazar hacia la derecha, va a tener una expansión. Y la distancia horizontal del cambio IS está medida por el cambio en la producción, 1 menos la proporción, 1 dividido entre 1 menos la proporción marginal de consumo y multiplicado por el cambio en el gasto respectivamente. Luego tenemos que podemos usar el diagrama de la aspa keynesiana o modelo de fondos prestables para mostrar cómo un aumento de los impuestos descarga la curva, perdón, desplaza la curva IS. Vamos a tener la oferta de saldos monetarios, o sea, saldos reales. M es la oferta de dinero, P son los precios, la M dividida entre P son los saldos reales. En este caso, estamos suponiendo que una oferta fija de saldos monetarios reales, porque P se supone que es fijo a corto plazo y M es una variable exógena de política monetaria. También tenemos que tomar en cuenta el tipo de interés. El tipo de interés nominal es el coste de oportunidad de mantener el dinero en lugar de bonos, por lo que la demanda de dinero depende negativamente del tipo de interés. Aquí estamos suponiendo que el nivel de precios es fijo, entonces pi es igual a 0 y R, o sea, la tasa de interés, es igual a la inversión respectivamente. Aquí vemos cómo al aumentar la tasa de interés, o sea, R, el Banco Central reduce la oferta monetaria. Tenemos que tomar en cuenta las variables Y, en este caso R, como la tasa de interés, y los saldos monetarios reales, o sea, M entre P, para el eje X respectivamente.
Ok, esto es un caso práctico, vamos a ponerles atención, la contratación monetaria y los tipos de interés. A finales de los 70 en Estados Unidos, era mayor que el 10% y para octubre de 1979 el presidente Fred y Paul Volcker anuncia que la política monetaria tendrá como objetivo reducir la inflación. Para agosto del 79 y abril del 80, Fred reduce la M entre P, o sea, la oferta monetaria, o los fondos reales, en un 8,0%. Esto reduce en el 83 un 3,7. ¿Cómo cree que este cambio en la política afectaría los tipos de interés nominales? En este caso, lo que acaba de ocurrir resume el caso práctico de la siguiente situación. La fuente de los datos da la siguiente diapositiva. En el momento podemos notar que ya tenemos que tener entendido que lo que nos muestran las dos teorías son relevantes, utilizando un ejemplo del mundo real para lograr recordar cómo es que la situación cambia respectivamente. Lo que nos estamos diciendo es que la política monetaria termina afectando las tasas de interés. Luego tenemos acá el efecto de una contracción monetaria sobre los tipos de interés nominales. A corto plazo tenemos las preferencias por la liquidez desde la perspectiva keynesiana con precios fijos, una predicción de aumento de la inversión y un resultado, por consiguiente, según el ejemplo anterior, de 1973 a 1980 con un aumento respectivo. Luego tenemos a largo plazo la teoría cuantitativa, un efecto Fisher, algo más clásico, un tipo de cambio flexible, perdón, unos precios flexibles, una inversión negativa y respectivamente la producción de 10,4, una inversión de 10,4 a 8,2. Dado que los precios son fijos en el corto plazo, a la teoría de preferencias por la liquidez predice que tanto el tipo nominal y real del interés aumentan a corto plazo. De hecho, ambos aumentan. Sin embargo, la tasa de inflación no es cero. De hecho, aumenta, lo que el tipo real no aumenta tanto el nominal durante el periodo mostrado. En el largo plazo, la teoría cuantitativa del dinero establece que la rigidez monetaria debe reducir la inflación. El efecto Fisher establece que la caída en pi debe provocar una caída equivalente en la inversión. En enero del 83, que es el efecto de largo plazo desde el punto de vista de 1979, la inflación y el tipo de interés nominal han caído. Sin embargo, no han caído en cantidades iguales. Esto no contradice el efecto Fisher, ya que otros cambios económicos provocaron cambios en el tipo de interés del interés real. Y acerca de los datos podemos definir lo siguiente. Y que es el tipo a 3 meses de préstamos comerciales, la variación porcentual de M entre P de la diapositiva anterior, ha calculado que la oferta monetaria dividido entre la inversión del IPC, la medida utilizada en el caso práctico, y podemos calcular la variación porcentual. Entonces, M1 dividido entre el índice de precios del consumidor en el periodo de 8 meses, podemos definir que para agosto del 79, el mes en que Volcker se convirtió en presidente, Fred donaba la situación y podíamos establecer la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo según la teoría keynesiana y el efecto Fisher respectivamente. Luego vamos a tener y vamos a introducir la producción. Nuevamente la función de demanda de dinero, la curva LN, ese gráfico de todas las combinaciones donde entendemos que la tasa de interés y la producción que igualan la oferta monetaria y la demanda de saldos reales. La ecuación respectivamente nos va a dar el M, que va a ser igual a los saldos reales, M entre P, que va a ser igual a labor, o sea, la mano de obra, en función de la tasa de interés y la producción respectivamente. Aquí tenemos el mercado de los saldos reales en el gráfico
izquierdo y cómo este va cambiando con la curva LM cuando terminamos aumentando la tasa de interés. Si usted aumenta la tasa de interés, el desplazamiento, el desplazamiento va a provocar que pasemos de Y1 a Y2 respectivamente, mientras que los saldos reales se mantienen fijos. Entonces tenemos un desplazamiento de la LM sobre la LM respectivamente. Un aumento en la renta eleva la demanda de dinero, dado que la oferta de los saldos reales es igual. Hay ahora un exceso de demanda en el mercado de dinero al tipo de interés inicial. El tipo de interés debe subir para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. Esto termina explicando la diapositiva anterior. Ahora tenemos, respectivamente, vamos a ver por acá, el mercado de saldos monetarios reales y la curva LM. Se puede considerar lo siguiente. Cuando vemos el desplazamiento ver horizontal, respectivamente. Entonces, podemos interpretar que el desplazamiento de la LM como un desplazamiento vertical cuando el Banco Central reduce la oferta monetaria, o sea, M. La distancia vertical del desplazamiento nos da y nos informa sobre lo que ha pasado con el tipo de interés de equilibrio asociado a un valor determinado de la renta. O podemos pensar que la curva LM se desplaza horizontalmente cuando el Banco Central reduce M. La distancia horizontal del desplazamiento nos informa de que habría pasado con la renta, ¿qué habría pasado con la renta para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero al tipo de interés inicial? Y el análisis del grafo sería un poco diferente al que aparece en esta diapositiva. Podemos también entender que el equilibrio en el corto plazo se da con la combinación de la tasa de interés R y la producción, que satisface simultáneamente la condición de equilibrio en los mercados de bienes. Entonces, IS se representa como Y es igual a C en función de Y menos los impuestos fijos más la inversión en función de la tasa de interés más el gasto del gobierno. Y la LM se va a dar representada por M entre P, que va a ser igual en función a la mano de obra, que va a estar en función de la tasa de interés y la producción respectivamente, logrando así el tipo de interés de equilibrio y el nivel de renta de equilibrio. Ahora tenemos un esquema más general sobre un diagrama esquemático que muestra las diferentes piezas de la teoría de las fluctuaciones en el corto plazo. Entonces tenemos una aspa keynesiana con la IS y una teoría de las preferencias reveladas de las preferencias por la liquidez con la LM, lo cual nos muestra el modelo ISLM. A su vez, da origen a la curva de demanda agregada y a su vez da origen a la curva de oferta agregada respectivamente, logrando de esta manera el modelo de oferta y demanda agregada. También tenemos las explicaciones que se van a dar fluctuaciones, explicaciones y fluctuaciones en el corto plazo. En resumen respectivo, con esta situación, podemos decir que, uno, el ASPA keynesiana es un modelo sencillo determinado por la renta, toma la política fiscal y la inversión como exógenas, la política fiscal tiene un efecto multiplicador sobre la renta. También tenemos que la IS proviene que el ASPA keynesiana, cuando la inversión planeada depende negativamente de la tasa de interés, muestra todas las combinaciones de la tasa de interés y la producción que igualan el gasto planeado con el gasto efectivo en bienes y servicios respectivamente. También otra conclusión es que la teoría de la preferencia por la liquidez es un modelo sencillo de determinación de los tipos de interés. Toma el nivel de precios y oferta de dinero como exógenos y un aumento de la oferta de dinero disminuye el tipo de interés. La LM proviene de la teoría de la preferencia por la liquidez cuando la demanda de dinero depende positivamente de la renta. Muestra todas las combinaciones de la tasa de interés y la producción que igualan la demanda de dinero y la oferta de saldos monetarios reales. Y como último, el modelo ISLM es la interpretación de la curva ISLM determinada por el conjunto único de la producción y la tasa de interés, que satisface el equilibrio
en los mercados de bienes y dinero respectivamente. Esto ha sido todo por hoy en lo que es el modelo ISLM y cómo sus variaciones con la tasa de interés nos influyen respectivamente en la interpretación y la generación de política fiscal y política monetaria. Mi nombre es Jonathan Salas, un gusto, hasta pronto.